El siguiente ejemplo es algo más complejo, porque implica combinar varias mediciones para obtener un valor final compuesto. En este caso en particular se trata de determinar la densidad de un acero utilizado en bolas de rodamientos, para lo cual se mide la masa de una muestra de bolas y el diámetro de las bolas respectivas o de otra muestra. La masa de hecho se va a medir con una balanza de 1 miligramo de resolución y el diámetro se mide con un instrumento de 10 micrones de resolución. Las mediciones fueron realizadas todas a una misma temperatura de 23 grados Celsius. Ahora, el tema es determinar la densidad del acero y la incerteza de la medición. Contamos para ello entonces con mediciones de masa y mediciones de diámetro. El algoritmo que seguiremos implica las siguientes etapas. Primero, calcular el promedio y desviación estándar de cada grupo de mediciones primarias, o sea, de masa y diámetro. Luego, calculamos la desviación estándar del promedio y la incerteza por resolución del instrumento. Teniendo estos valores, calculamos la incerteza combinada de estos dos factores, la dispersión experimental y la resolución del instrumento, para obtener un valor común que combine ambos factores. Luego, estimamos los grados de libertad de la medición de cada variable primaria, considerando que no solamente aquí intervienen los datos de número de experimentos, sino que también los datos o los grados de libertad que aporta la resolución del instrumento. Para eso se usa una fórmula llamada de Welch-Satterthwaite. Teniendo esta información que se refiere a los experimentos primarios, o sea, de medición de masa y diámetro, ahora tenemos que hacer la propagación del error, para lo cual calcularemos las derivadas parciales de la fórmula de cálculo de la magnitud secundaria medida, o sea, de la densidad. Aplicaremos la fórmula de propagación de error y determinaremos el error global estándar de medición de la magnitud secundaria. Teniendo este error global, estimamos los grados de libertad de la densidad de la misma manera que lo hicimos con los datos de masa y diámetro. Teniendo esos grados de libertad, procedemos a determinar mediante la distribución T cuál sería el factor por el cual tenemos que multiplicar la desviación estándar de la medición para tener el intervalo de incertidumbre o incerteza. Por último, hacemos el producto y voilà, tenemos la incerteza de medición. A continuación, haremos el desarrollo en Excel del procesamiento de datos para la medición de la densidad de bolas de rodamiento. Para ello es necesario tomar muestras de un conjunto de bolas y pesarlas en primer lugar, para lo cual en este caso se usó una balanza de 1 miligramo y se pesaron 8 muestras, que son los datos que aparecen en la tabla del lado izquierdo. Luego se tomó otra muestra de 6 bolitas, las cuales fueron medidas, cuyo diámetro fue medido mediante un micrómetro que es capaz de detectar diferencias de hasta 10 micrones. Los valores obtenidos están en la columna del lado derecho. El paso siguiente, después que ya se tienen estos datos, es calcular promedios y desviaciones estándar de cada grupo de mediciones primarias, que son las que acabamos de presentar. Para el caso de la masa, se tiene una masa promedio de 8,3496 gramos y una desviación estándar de 1.06 por 10 a la menos 3. Para el diámetro, 12.687 milímetros y una desviación estándar de 8.16 por 10 a la menos 3. Teniendo los valores medios de masa y diámetro, que son los valores esperados de la magnitud, digamos, que se está midiendo, entonces podemos obtener la densidad haciendo el cociente entre masa y volumen, utilizando el dato del diámetro, y eso nos lleva a una densidad estimada en gramos por milímetro cúbico de 0.007810, y
una gravedad específica, es decir, la densidad ahora comparada con respecto a la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico o en las unidades que sea en realidad, que nos da 7,81 o 7,81. Ahora, estos datos, ¿qué es lo que nos indican? La desviación estándar de la muestra nos dice si nosotros pesamos más bolitas, para que estas bolitas se puedan considerar parte legítima de esta población, tendrían que estar, si estamos en el 95% de confianza, en un rango que sea este promedio más 1.96 este valor o menos 1.96 este valor. Lo mismo para el diámetro. Entonces, una bolita que exceda alguno de esos límites podría considerarse fuera de la muestra, es decir, y podría ser eliminada. Ahora, en esto, como se dice en la presentación general, hay siempre un riesgo. Si se aumenta el grado de confiabilidad más allá del 95%, claro, hay más mediciones que califican, pero a su vez hay más riesgo de que mediciones que no correspondan a esta población sean consideradas verdaderas. Entonces, 95% es siempre una especie de compromiso entre los dos tipos de error: rechazar lo que verdaderamente es o aceptar lo que no es. Bueno, hasta aquí tenemos una estimación de la densidad, 7.81. La pregunta ahora es, ¿cuál es el error de medición? El error de medición tiene varias componentes. En primer lugar, nosotros a partir de estas desviaciones estándar podemos calcular la desviación estándar del promedio, que en el caso tanto de masa como diámetro son las estimaciones de desviaciones estándar recién calculadas, divididas por la raíz del número de muestras que se utilizaron. Para masa fueron 8, para diámetro fueron 6. ¿Ya? Y esto da estos valores: 0,000375, 0,003333 para ambos promedios. Pero también hay que agregar aquí otra fuente de error, que es la resolución, es decir, la capacidad de distinguir del instrumento de medición utilizado. En este caso es 1 miligramo para la balanza, como se vio al comienzo, y 10 micrones para el micrómetro. Entonces, este error, derivado de esa incertidumbre que está dada por la resolución del instrumento, se calcula dividiendo ese valor por raíz de 12. Y eso nos da estas magnitudes, que es importante comentar que están en el orden de magnitud de la dispersión de las mediciones. Es decir, este valor no es algo que sea despreciable respecto de este otro valor. Ahora, la incerteza combinada de ambos valores anteriores nos va a dar las incertezas o los errores de medición específicos, tanto de masa como de diámetro. Y estos se calculan, como se ve, quizás no se alcanza a ver, pero es simplemente la raíz de la suma de cuadrados de estos dos valores. Y esto nos da 4,73 por 10 a la menos 4, aquí era 3,75, que era 2,89, combinados dan 4,73, y acá 4,41 por 10 a la menos 3. Aquí este error es un orden de magnitud mayor, aunque también los datos son un orden de magnitud mayores. Entonces, cuando ya tenemos este valor, cabe hacerse ahora la siguiente pregunta: ¿cuáles serán los grados de libertad de la medición de cada variable primaria, es decir, de masa y de volumen? Para ello recurrimos a la fórmula de Welch-Satterthwaite, que es una relación entre la varianza de la magnitud medida y las componentes de dicha varianza. En general, esta relación, tal como aparece aquí, es la suma de las varianzas de las componentes individuales, que en nuestro ejemplo son la dispersión de la medición y la resolución del instrumento de medida.
En el caso general, esto va dividido por los grados de libertad de cada uno de estos factores y de las derivadas que constituyen la fórmula de propagación de error, es decir, la fórmula con la cual se calcula la magnitud derivada respecto de cada una de las magnitudes elementales que la constituyen. Pero en este caso, en que vamos a hacerlo sobre una medición elemental, esto es por definición 1. Es la variable propiamente tal, no tiene ninguna fórmula especial de cálculo. Entonces nuestra relación se expresa, para este caso, en el ejemplo de la masa, para el diámetro es equivalente, solo que estamos hablando del diámetro, va a ser la desviación estándar calculada para la masa, elevada a la cuarta, o la varianza elevada al cuadrado, dividida por la desviación estándar causada por la dispersión de las mediciones elevada a la cuarta, dividida por el número de grados de libertad asociados a la dispersión de mediciones. Y a eso se le agrega la varianza elevada al cuadrado, o la desviación estándar elevada a la cuarta, de la resolución del instrumento dividido por los grados de libertad asociados al instrumento. Vamos al análisis del caso particular ahora. Recordando los datos que evaluamos hace un momento, en el caso del numerador, esta magnitud corresponde a la tabla, a lo calculado anteriormente, es decir, a este número elevado a la cuarta. Ese número nos da esta magnitud, un número bastante pequeño, 10 a la menos 14. Luego, la desviación estándar asociada al promedio de mediciones, es decir, este valor, también tomado del resultado que está anotado más arriba, nos va a dar este número. Los grados de libertad, el número de mediciones de masa, que fueron 8, los grados de libertad son 8 menos 1, es decir, 7. Para el caso de la resolución, tenemos que la desviación estándar relacionada con la resolución sale nuevamente de la tabla que está más arriba. Sin embargo, los grados de libertad de esa información se consideran muy grandes. ¿Por qué razón? Porque hay plena certeza de cuál es la incertidumbre, porque es justamente la capacidad o la incapacidad de medir más fino que tiene el instrumento, y sobre eso hay bastante certeza. Entonces se considera que los grados de libertad para esa medición, que de hecho se va a repetir por más que uno reprodujera la evaluación, va a llegar siempre al mismo resultado. Entonces los grados de libertad son muy grandes, y eso hace que este término resulte finalmente despreciable, ¿ya? Y por lo tanto la magnitud, los grados de libertad asociados a la masa, salen simplemente de hacer este cálculo de esta magnitud dividida por esta magnitud multiplicada por esta magnitud, que es lo que aparece en esta fórmula, y eso nos da un número de grados de libertad que en realidad es, aquí está redondeado siempre hacia abajo, son 17 grados de libertad, daba como 17,8. Se repite este mismo análisis para ahora la medición del diámetro, y ahí tenemos que los grados de libertad son 15, es decir, más que estos 7, porque se incorpora esta información que corresponde al grado de libertad de la resolución, que agrandan esta magnitud, digamos, de grado de libertad de esta varianza que se ha determinado, o desviación estándar, que se ha determinado a través de este análisis. El siguiente paso es calcular la varianza asociada ahora a la medición de densidad propiamente tal, que es función de las varianzas asociadas a la medición de masa y a la medición de diámetro, usando la relación general aquí expuesta. Entonces, en primer lugar, necesitamos definir F. F es la función que define la densidad, y es masa partido por el volumen, que como es una esfera, estamos hablando de bolas de rodamiento,
sería 1/6 pi por el diámetro al cubo, y esto en su conjunto daría el volumen, y reordenando nos queda 6m partido por pi por d al cubo. Y eso sería la función f que aparece en esta relación. Ahora, calculamos la derivada respecto de la primera variable, es decir, la masa, con lo cual nos va a quedar una derivada igual a 6 partido por pi de cubo. Y la derivada respecto de la segunda variable, que es el diámetro, nos va a quedar menos 18m partido por pi por d a la cuarta, que son las dos derivadas. Ahora, si evaluamos los valores de estas derivadas, nos van a dar estos dos valores respectivamente. El paso siguiente es, teniendo ya los valores de las derivadas, es calcular la desviación estándar, o la varianza en realidad, de la medición de densidad, que va a ser la varianza combinada, según esta relación, de la medición de la masa y de la medición del diámetro. Si evaluamos el producto de la derivada con la desviación estándar ya previamente calculada para la masa, tenemos este término. Hacemos lo mismo con el diámetro y tenemos este otro término, sumamos ambos términos y eso nos da una varianza combinada de 6,65 por 10 a la menos 11. Por lo tanto, la desviación estándar combinada de ambas mediciones es 8,16 por 10 a la menos 6. El siguiente paso, o séptimo paso, es estimar los grados de libertad de la medición de la magnitud secundaria, en este caso la densidad. También se utiliza la fórmula de Welch-Satterthwaite, solo que esta vez las derivadas sí son relevantes. Ya las hemos calculado y el término para la propagación de error lo tenemos aquí elevado al cuadrado. Si miramos la fórmula, aquí lo que necesitamos es la desviación estándar de la medición combinada, es decir, de la densidad elevado a la cuarta, es decir, este término elevado a la cuarta nos va a dar este siguiente valor, que es 4,42 por 10 a la menos 21. Este término, que aquí ya está al cuadrado, lo necesitamos acá, tal cual como aparece, pero elevado a la cuarta, o sea que lo volvemos a elevar al cuadrado. Entonces de menos 13 pasamos a menos 26, y este término también de menos 11 pasa a 10 a la menos 21. Entonces tenemos estos términos. Los grados de libertad son los que evaluamos en un paso anterior, eran 17 para la masa, 15 para el diámetro, y introducimos todos estos valores en esta relación y nos conduce a que los grados de libertad para la desviación estándar de la medición de densidad son 15. Con este dato nos vamos a la función del estudiante y, sabiendo que necesitamos evaluar un factor para 95% de confianza con 15 grados de libertad, la función del estudiante, que la podemos extraer directamente desde Excel, ¿no es cierto?, nos va a dar 2,13. Recuerden ustedes que en la función, la distribución normal, este valor es típicamente 1,96. Aquí tenemos, en cambio, como estamos hablando de promedios y tenemos este número de grados de libertad, la función del estudiante nos da un número algo mayor. Si este número tiende a infinito, este número tiende a su vez a 1,96. Finalmente, entonces, podemos obtener el error de medición de la densidad combinando la desviación estándar, que a su vez es la resultante de combinar la medición de masa con la medición de diámetro. Nos dio esta desviación estándar para la medición de densidad, pero ahora para establecer el intervalo de confianza usamos el valor que nos entregó la función del estudiante, 2,13, y obtenemos la incerteza combinada, que es
el producto de 8,16 por 2,13 y eso nos da 1,74 por 10 a la menos 5. En otras palabras, esto es un dato cuyas unidades son gramos por milímetro cúbico, por eso tan pequeño el número. Sin embargo, si llevamos esto a unas unidades que nos son un poco más familiares, gramos por centímetro cúbico, podemos decir en resumen que la densidad de estas bolas de rodamiento es 7,81 y que la incerteza de medición es más o menos 0,017, es decir, 1,74 por 10 a la menos 2. Y que por lo tanto el rango en que puede estar el valor verdadero debiera encontrarse entre 7,79 y 7,82. 7. Y con eso hemos determinado tanto el resultado de medición como el error de medición, que era lo que estábamos buscando en este problema. En términos relativos, la incerteza es un 0,2% del valor de medición.